me escuchan. Dios les bendiga una vez más. Damos la cordial bienvenida a todos ustedes que sacan este tiempo para adorar al Señor. Y el Señor le ha placido que en esta mañana estemos aquí para adorarle, para bendecirle, para reconocer su señorío. Y en esta mañana quiero tocar un punto. He tocado este punto ya por varias semanas. Y quiero tocar este punto debido a que lo que escucho en la calle, lo que escucho en YouTube, en muchas páginas del internet, pues muchas personas están confundidas y es algo preocupante, ya que mi Dios no es un Dios de confusión, es un Dios real, un Dios justo y verdadero. En esta mañana quiero ir directo, ya que el tiempo pues a veces no es lo suficiente, pero trato lo posible de alcanzar lo más que pueda. Pero quiero orar antes de empezar a predicar y quiero que usted me acompañe en la oración. Padre Santo y bueno, en el nombre de Jesús, venimos al trono de tu gracia, Señor, reconociendo, Dios, que tú eres el único Dios verdadero, que todo cuanto existe lo has hecho tú para tu gloria, Señor. Mira, Padre, en esta mañana, Señor, te ruego de una manera especial, Dios mío, que tú alcances en las vidas, Señor, porque a eso tú llegaste, Jesús, a salvar y a salvar todo lo que se había perdido, Señor. En esta mañana yo te imploro que tu palabra, que son espíritu y son vida, haga el efecto con la cual tú la has enviado, Señor. Que tú, Dios mío, haga el efecto, Señor. Que abra los ojos, Dios mío, del entendimiento. Que muchas vidas puedan ver la necesidad de venir a tus pies, Señor, y recibir vida. Padre, mira a los que están enfermos, Señor, en el nombre de Jesús, sana, Señor. Sana, Señor. Mira los cuerpos que están abatidos, Dios mío, con la enfermedad. Sé propicio, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, ahora yo te imploro, Dios, que tú seas glorificado para la gloria tuya, Padre mío. Yo solamente soy un instrumento, Señor, pero tú eres el Dios eterno. Tú eres el que hace como tú quieres, Señor. Para la gloria tuya yo te lo pido, papá. Amén y gracias, Señor. En esta mañana, amados, quiero dar lectura en el capítulo 11 de San Juan. Y yo quiero, amado, que como le he dicho antes y le exhorto, usted apunte los textos, apunte. ¿Por qué? Luego usted puede repasarlo, usted puede ir en oración y decirle al Señor, dame la revelación. Porque no podemos, amado, todo lo que escuchemos, hacerlo como que es cierto. Tenemos una obligación, es de analizar, profundizar si lo que se lee, lo que se dice, va conforme a esta palabra. Hoy en día te ves que hay un sinnúmero de libros en el mercado. Te vas a las librerías cristianas, están repletas de literatura. Ahora, ¿todas van a la par con la palabra de Dios? ¿O hay opiniones humanas, hay sabiduría humana en toda esta literatura? Y hay veces que usted escucha muchos predicadores y usan textos bíblicos, pero estarán hablando, marcando la palabra como está establecida. Y es una responsabilidad suya y mía. Porque la palabra es la que trae el conocimiento, trae la revelación, es donde usted puede afincarse, es donde usted puede establecerse para entonces usted crecer espiritualmente. Mire algo que la Biblia dice
Está aquí en este capítulo 11 de San Juan, y mire algo muy peculiar. Habla aquí de un relato de tres hermanos, Marta y María y Lázaro. Y usted sabe que cuando un familiar nuestro se enferma, hay una preocupación porque no sabemos si ha de morir. Porque hay veces que empezamos con un catarro y luego sale que es una pulmonía o una bronquitis o como hoy en día el COVID. La gente se va a chequear a veces y dice que tienen un catarro, pero sale que es el COVID. Y ya cuando se menciona COVID, los nervios se alteran. Entonces, Marta y María, su hermano se enferma y ella le envía un mensaje al Señor. Mira, mi hermano está enfermo y aparentemente es de muerte. Jesús, conociendo todo, sabiendo todo como Él solo sabe, le dice: Lázaro no es de muerte, es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y mire algo, aquí empieza el relato. Me voy a poner mi espejuelo porque necesito un poquito de ayuda en la visión. No sé dónde lo dejé, pero voy a tratar entonces de leer directo. Dice, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Quiero que usted marque esto muy en serio. Y vuelvo a dar lectura a ese verso 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Aleluya. Eso es una seguridad, una certeza que hoy en día nosotros necesitamos, reconocer el señorío de Cristo. Y mire algo, Marta no había estudiado teología, pero Marta estaba con el teólogo de los teólogos. Amén. Así igual. Estaba con el dador de la vida, con el Señor de señores y Rey de reyes. Ningún otro profeta, ni ningún otro llamado, escuche, Dios se ha atrevido a decir: yo soy la resurrección y la vida. Solamente Cristo Jesús. Amén. Y mire algo, cuando usted se deja llevar por lo que ve o por lo que usted escucha, es donde usted va a poner la fe. Marta ya estaba segura que aunque muriera, iba a haber un día glorioso en el cual la resurrección se va a efectuar. Hoy en día
todo el mundo vive lleno de temor a la muerte. Cuando se menciona la muerte, todo el mundo se le daña los nervios. Usted va a un funeral y usted ve la gente con unas emociones. Allá donde yo vivía, me cuentan, porque yo no estaba presente, que uno de los amigos nuestros murió. Entonces, en el velorio, uno de ellos le preguntó a otro, oye, ¿y cuál de nosotros será el otro que se va a ir? Se miraron unos a los otros y nadie dio contestación, porque ahí no hay contestación, nadie quiere morirse. Y que lo curioso de esto es que el que está preguntando que quién sería el otro, salió que era él. Al par de días murió. Pero lo triste es de esto, hermano, que cuando uno parte de este mundo, la Biblia establece que está establecido para el hombre vida, muerte y juicio. Y yo desde niño escuchaba hablar del purgatorio. Se me había dicho que cuando yo partiera de este cuerpo, si había hecho lo malo, iba a estar en un sitio de espera. ¿Y cuál era la espera? De que había que hacer un sinnúmero de rosarios y de plegarias para que me sacaran de ese sitio malo y me pusieran a un sitio de paz. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso en ninguna parte. Está establecido el hombre, vida, muerte y juicio. Y mire algo. Cuando Jesús le dice a Marta, ¿tú crees esto? Es porque él está seguro que lo que él va a decir se efectúa. Marta estaba esperando que Lázaro, ya llevaba 4 días de muerto, ya tenía que apestar, ya estaba su cuerpo en descomposición. Ella no esperaba que Lázaro fuera a resucitar en ese momento. Ella le dice, Señor, ya mi hermano, y él. Por eso que Jesús le dice, tú puedes creer, para el que cree todo es posible. Hay algo maravilloso, amado. Y es cuando nosotros estamos seguros dónde estamos y hacia dónde vamos. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí si el Padre no le trae. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Jesús dijo algo más tremendo todavía. Yo pongo mi vida y tengo autoridad porque está para volverla a tomar. Aleluya. Y si yo voy al capítulo 2 de Hebreos, y yo le digo a usted apunte para que luego usted, si tiene duda, usted va y consulta a la palabra. Usted va ahí y profundícela, amado, porque esta Biblia no es para tenerla de lujo, puesta en el gavetero. Esto es para leerla porque en ella, amado, en ella dice que la palabra son espíritu y son vida. Jesús dice, porque en ella os parece que está la vida eterna. Entonces yo tengo que, la Biblia me exhorta por otro lado que el que lea entienda. Yo tengo que entender, amado, y yo hice referencia a algo muy en específico. La resurrección, el día postrero. Ahorita le aclaro el porqué. Pero mire algo maravilloso. Algo que debemos nosotros de pensarlo. Y mire, gracias, hermano.
mire algo que dice la palabra de Dios. Hebreos 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Escuche. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Escuche algo. Por el temor de la muerte están sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino a la que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesús participó de carne y de sangre, igual que usted y yo, y de la muerte. Mire algo, de la muerte. Se dice que el que entra a la muerte no puede salir. Mucha gente dice, mira, todo el que se va, ni una carta envía. No se sabe nada más. Eso es porque sale fuera de su cuerpo. En una ocasión estaba hablando con los que creen en el sueño del alma. La Biblia no sostiene eso. Eso es una mentira más del diablo. El porqué, dése cuenta que Jesús dice, yo tengo potestad para ponerla y para volverla a tomar. La Biblia establece en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 6. Y mire algo aquí muy serio. Capítulo 4 y verso 6. Dice de la siguiente manera: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean, mire, no para salvación, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero viven en espíritu según Dios. Está establecido los hombres vida, muerte y juicio. Quiere decir que cuando Jesús muere, dice la palabra que Él descendió a las partes más profundas de la tierra. A Él lo pusieron en un sepulcro. Ahí estaba su cuerpo. Pero Él, su alma, su espíritu desciende a la parte más profunda de la tierra y les predica a aquellos que estaban allí encarcelados. Y dice que fue y les predicó: ustedes rechazaron al dador de la vida, aquí yo estoy. Yo soy aquí en ustedes. Digo yo que fue así, porque Él fue allí a dar testimonio de que Él era el Señor de gloria. Quiere decir que no iban a tener ninguna excusa, porque dicen, es que yo nunca lo oí, yo no escuché hablar del Mesías, yo no escuché hablar del Señor. Entonces Él le da testimonio, porque desde el Génesis vamos y miramos de que desde ahí es que Dios empieza a hablar de la redención del hombre. El pago del pecado es muerte. Dice que por un hombre, Adán, entró la muerte. Por el pecado entró la muerte. Pero por Cristo Jesús, segundo Adán, entra la vida y la resurrección. Amén. Entonces, si Él va y les predica y dice para que sean juzgados según los hombres en carne, pero vivan en espíritu, Señor. Si están, la gente piensa que pues, si el cuerpo es el que muere, este cuerpo es cuando el espíritu sale, el cuerpo muere. Pero su alma y su espíritu, ¿a dónde van? Hay un relato y habla de Lázaro y el rico. Eso no es una parábola, ¿verdad? Eso es un hecho contundente. Jesús está hablando de la experiencia del rico y de la experiencia de Lázaro. Uno entra en un lugar de ¿qué? De descanso y de paz. El otro
está en un sitio de tormento. Pero en ese entonces, como todavía Jesús no había resucitado, estos están en espera, porque dice que una gran cima era lo que los separaba. Entonces, cuando Lázaro está aquí y el rico está aquí en un lugar de tormento, este está en paz, este está en tormento, este clama. Dice que clamó porque estaba en un lugar de tormento y todavía aboga por sus hermanos. Quiere decir que tenía sentimiento, sabía dónde estaba y lo que le esperaba. Por eso dice que fue y le predicó a los espíritus encarcelados para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces, Marta marca algo en específico en la resurrección. Miren, no habla de resurrecciones, en la resurrección. En el día, escuche bien claro, en el día postrero. Quiere decir que la resurrección corporal es en el día postrero. Si la Biblia dice que la resurrección es en el día postrero es ¿qué? Último. Sinónimo de día postrero es el día último. Jesús marca este día muy en específico, como lo marcó Marta. ¿Y de dónde marca? ¿De dónde Marta saca que la resurrección es en el día postrero? Jesús lo dijo categóricamente, que la resurrección es en el día postrero. Hoy en día hay muchos que predican de las resurrecciones para establecer una mentira. Juan dice que no se puede mentir contra la verdad y que la mentira no nace de la verdad. La mentira es mentira. Entonces yo no puedo venir a ustedes y hablarle mentira. Por eso el apóstol Pablo exhorta en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, nadie os engañe en ninguna manera respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Porque no vendrá, dice, sin que antes se manifieste. ¿Quién? La apostasía número 1. Número 2, el hombre de pecado, cuyo venimiento es por obra satánica del diablo. Entonces, si la Biblia marca que la resurrección es en el día postrero, ¿quién es usted? ¿O quién le da autoridad a qué teólogo o exégeta a poner días? Si la Biblia no habla de días, sí habla de días postreros, las cosas que han de acontecer antes del día final, del día postrero. Jesús marca en el capítulo 6 de Juan, en el capítulo 6 de Juan, yo quiero que usted apunte y usted vaya a la Biblia, porque yo espero, amados, de que podamos entender. Dice claramente aquí, en el verso 39, en el verso 39, dice claro, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día. Escuche, no dice lo resucite en el día. Escuche, el día, no en los días, en el día postrero, en el último día. Eso es el verso 39 del capítulo 6 de Juan. Y voy un poco más adelante al verso 40. Escúchelo. Y esta es la voluntad del que me haya enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, mira lo que le dijo a Marta, ¿crees esto? Vaya anotando. En Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. 2 veces, es palabra de Cristo. ¿Quién es usted y quién soy yo para cambiarlo? No nos dejemos confundir. Miren, sigo leyendo en el verso 44. Escuche bien claro. Ninguno puede venir a mí
si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuántas veces habla del día postrero? La resurrección. Escuchen bien claro, llevamos 3. Mire el verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuántas veces dice Jesús que la resurrección es en el día postrero? Es en el último día. Pablo le dice a los tesalonicenses, el capítulo 2 del segundo de Tesalonicenses, si usted empieza a leer del verso primero, nadie os engañe. Amado, nadie nos puede engañar. Marta le dice a Jesús, yo sé que resucitará en el día postrero. Está hablando de la resurrección. Ahora, miren lo que dice Juan capítulo 5. Vamos ahí. Miren algo, y no estoy leyéndole un texto, hermano. No vayan a pensar que yo vine aquí para jugar con un texto, como hacen muchos. Cogen un texto y lo sacan fuera de contexto. Eso no es de Dios. Para establecer una mentira. Cuídese. Mira lo que dice aquí. De cierto digo, viene la hora, escucha el término, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo en tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No maravilléis, escuche, no maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es un mismo hecho, es un mismo acto, es una misma experiencia. Se levantarán los dos, uno para vida eterna y otro para condenación. Escuche, vamos a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, verso 2. Mira lo que dice aquí. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Escuche ahora el texto que le sigue. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amado, no está hablando de dos hechos diferentes, está hablando de un solo hecho. Es la resurrección. Pero cuando yo daba lectura aquí, en el capítulo 5, dice el verso 25, de cierto digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Se refiere a los que están en ese sepulcro, amado? No. Se refiere a lo que dice Pablo en el capítulo 2 de Efesios, y vamos a darle lectura. Hay que cuidarse, amados, porque hay muchos que juegan con la palabra. Quieren usar la palabra a su propia intelectualidad. Y no podemos permitirlo, amados. Y algo tan serio como es la resurrección. Mire esto, capítulo 2 de Efesios. Verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais
estabas muerto en vuestros delitos y pecados, en lo cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amado, nosotros estuvimos muertos, separados de Dios. Dice, y vosotros que estuvisteis muertos en delitos y pecados, la paga del pecado es muerte. Y todo aquel que practica el pecado está muerto. Pero cuando viene a Cristo Jesús, recibe vida, es resucitado a novedad de vida nueva. Colosenses, vamos a Colosenses un momento. Mira lo que dice aquí en Colosenses. Capítulo 3. Mira el término que usa el apóstol. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra, porque habéis muerto. Escuchen, ¿muerto a qué? Al pecado, al mundo. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Escuche ahora. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya al Señor. Nos resucitó, pertenece al pasado. Nos hizo sentar en los lugares celestiales, pertenece al pasado. Nuestra vida está escondida en Él. Por eso es que dice Jesús claro, es necesario que yo me vaya a preparar lugar para vosotros, porque donde yo estoy, vosotros también estaréis. Ahora, si usted está en pecado, usted está muerto. Es separación. Muerte es separación. Busca el término de muerte, verá que es separación. Sea del cuerpo o sea de la presencia del Señor, que eso es lo que dice en Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leerlo. Miren que dice aquí claro. Y vosotros que sois atribulados, darnos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Mire algo aquí. Cuando se manifieste el Señor con los ángeles de su poder. Escuche bien claro. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Escuche algo terrible. A los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, escuche ahora, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan cuando vengan aquel día para ser glorificados en su santo y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Marta, ¿tú crees esto? Aquí dice lo que hemos creído. ¿Cuándo es esto, amado? En la venida del Señor. Y mire algo aquí bien significativo. Yo quiero que usted tome muy en serio esto. Analice bien lo que le está predicando. En el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, verso 13, y escuche bien claro aquí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no haya tristeza con nosotros que no tienen esperanza. Escuchen, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá con Dios, con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Quiénes son los que van a venir con el Señor, amado? Los que duermen en Él. No es como dicen ahí que hay un rapto 7 años antes de la gran tribulación y que el Señor se lleva unos pocos en el aire. Aquí no dice eso.
Aquí dice que la venida del Señor traerá con él a los que duermen en él. Y dice más abajo, y nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, escuche, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, porque seremos arrebatados con ellos y así estaremos para siempre con el Señor. ¿A dónde dice aquí que hay un rapto secreto? ¿A dónde dice aquí que hay una resurrección secreta? Cuando dice que Él viene con trompeta de Dios, cuando dice que, vuelvo y doy lectura, en el capítulo 24 de Mateo, verso 29, amado, están hablando mentira. Estos predicadores hoy están hablándole mentira. Quieren hacer ver que la iglesia se va 7 años antes de la gran tribulación. Eso es una mentira. Que hay 2 resurrecciones. Amado, la primera resurrección es cuando usted acepta a Jesús, porque usted está muerto en delitos y pecados. La resurrección corporal, esta, es en la venida del Señor. Y mire algo más glorioso. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Hay una señal. Lo dice aquí. Y dice que la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán. Es lo mismo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3. Hermano, mira a ver cómo anda. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No es que el Señor venga en oculto. No, porque dice claro, Jesús lo aclaró. Que si el dueño de la casa sabe el día y la hora que viene el ladrón, está preparado. No va a permitir que el ladrón mire su casa. Entonces, el apóstol le está haciendo hincapié en, mira, el día del Señor viene. Mira a ver cómo tú andas. Amigo, es para ti lo mismo. Si tú crees que porque tú vas a la iglesia y tú no tienes una relación con el Señor, en aquel día tú sufrirás pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor. Y si tú mueres hoy y te vas sin Jesucristo, en aquel día tú vas a despertar, pero es para condenación eterna. Solamente hay un solo camino, se llama Jesucristo. Amén. Sigo en este mismo tema. La resurrección es en el día postrero. La resurrección es en la venida del Señor. No son 7 años antes. Y no es que el Señor levanta unos poquitos ahora y luego vuelve y se lleva otros poquitos. Eso es antibíblico. En Hebreo, capítulo 9, dice muy claramente, si no me turbo, en el verso 28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, escuchen, por segunda vez, sin relación al pecado, para salvar a los que le esperan. Jesús vuelve por segunda vez, no con relación al pecado, quiere decir, amado, que si usted está en pecado, no esperen aquel día que le va a decir, ven buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor, sino que te va a decir muy claramente, apartados de mí, honradores de maldad, al fuego eterno. Sí. Yo le he hecho una pregunta mucho. Búscame en la Biblia que hay 2 resurrecciones y que la iglesia será levantada 7 años antes. Amado, no hay un texto que lo diga, que lo afirme. Si la Biblia no lo sostiene, ¿por qué yo voy a hablar la mentira que muchos hablan? Y si usted va por ahí, están llenos de teólogos y de exégetas y de gente que se jactan de que tienen tantos doctorados. Pero ¿cómo yo voy a decir que yo tengo un doctorado en teología y yo pisoteo la palabra de mi amado? ¿Cómo yo voy a tener una expectativa que me van a sacar 7 años de la gran tribulación? ¿Y qué tal cuando yo me tope que yo voy a estar ahí metido? Yo soy el cuerpo de Cristo.
Yo no sé si soy parte de la uña pequeña de los pies de Jesús, porque dice que es un cuerpo, pero somos muchos miembros. Así es. Y todos vendremos ante la presencia del Señor en aquel día, dice. Aquí la Biblia me habla del día. Hay mucha gente que dice, no, usted tiene que entender que está un día en el cual pues hay un rapto y después el Señor vuelve. Pero ven acá, si es que ahí en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses dice que viene con trompeta de Dios, con voz de arcángel. Vaya al capítulo 24 de Mateo, verso 29 en adelante. Vaya a Marcos 13, verso 25 en adelante. Vaya a Lucas, capítulo 1, verso 25 en adelante. Dígame, amado, dígame, ¿dónde dice ahí que hay algo que el Señor viene en oculto? Que dice que viene con poder. Viene, mire, con los ángeles de su poder en llama de fuego. ¿Cómo me van a decir a mí que Jesús viene, recoge unos poquitos y se los lleva? Y deja a otros aquí, si en el Señor no hay excepción de personas. El que se quedó, vaya ahí a la parábola de las 10 vírgenes. Busque qué le pasó a las que se quedaron. Le dijo, no las conozco, apartados de mí. Mire lo que dice entre la cizaña y el trigo, que será cuando, en aquel día, serán a los que sirven de escándalo y de tropiezo, serán amarrados en matojos y serán lanzados ¿a dónde? Al lado del fuego. Al lado del fuego. ¿Cómo me van a decir a mí que los que se... mire, cuando venga Cristo con poder y con gloria, dice que estos cielos serán deshechos, se fundirán. ¿Cómo usted me va a establecerme a mí que en ese día, mire bien claro, si usted va a ese capítulo del 2 Tesalonicenses, va a buscar que aquel inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, el Señor lo matará con el resplandor de su venida. Mire bien claro, con el resplandor de su venida y con la espada de su boca. Escuchen lo que pasa en ese día. Ese anticristo va a ser destruido. Es en el día del Señor que se ejecutan todos los juicios. Por eso Pedro dice, mira a ver cómo tú andas. Amigo, tú que andas en pecado, tú que andas en la maldad, que andas en oscuridad, en tinieblas, te vas a creer que en aquel día, mira que serio es esto. En el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 7 dice, y entiéndalo claro, que aún lo que le traspasaron, lo van a ver. ¿Por qué? Porque en ese día que Él se manifiesta, todos saldremos a resurrección. Por eso es que lo que le traspasaron lo van a ver. Entonces, ¿cómo me van a explicarme a mí, con teorías humanas, con fábulas, con especulaciones, lo que la Biblia no sostiene? ¿A quién le voy a creer? Por eso dice claramente mi amado, en el capítulo 14 de Juan, que el Espíritu Santo vendría a morar en nosotros. Él nos iba a decir claramente todo lo que Jesús ha dicho, nos iba a aclarar todo con lujos y detalles. Entonces, en el capítulo 2 de 1 de Juan, verso 27, vuelve y recalca lo mismo, la unción que vosotros recibiste de Él, la cual es verdad y no tenemos necesidad de maestro, porque ella es verdadera, permaneced en Él, porque es verdad. Entonces, si usted y yo dependemos del Espíritu Santo, ¿cómo es que hay tantas organizaciones religiosas, tantos concilios, tantos llamados profetas que no se sujetan a la palabra de Dios, porque todo es con sicamanda, rañamansa, para como que quieren que usted crea, porque ellos dicen en lengua? Es un desorden cuando hay un capítulo entero en la palabra de Dios respecto a las lenguas, cuestión de las profecías. Y hoy en día todo lo que ve es que hay un desbarajuste, amado. No respetan ni el Espíritu de Dios, poniendo fecha. Eso es lo que la Biblia a mí me enseña.
Yo le digo a cualquiera, la verdad no se discute, la verdad se expone. Si usted cree que yo estoy mal y usted puede venir a mí, no a discutir, usted me viene a mí por la palabra de Dios y me dice que yo estoy mal, hágalo. Yo le exhorto. Pero hasta el día de hoy recuerdo que en los 80, cuando yo llegué hablando en el 1978, 78, 79, muchos hermanos curiosos, porque los hay, me invitaron a una cena. Yo fui sin Biblia, porque si voy a una cena, yo no voy a tener la Biblia en mis manos. Pues yo fui a compartir, a socializar con los hermanos. Y usted sabe lo que tenían, una treta hecha para bombardearme. Tenían Biblia, tenían libros de todas clases allí. Estaban equipados para hacerme quedar en vergüenza. Amados, como yo no dependo de mi mente, ni de mi intelectualidad, yo dependo del Espíritu de Dios. Le dije, Señor, mira lo que me han hecho esta gente, las tretas que me han montado. ¿Qué pasa, amado, para hacerle el cuento corto? Que no pudieron. Yo sin Biblia y ellos con Biblia y libros allí. Y miren, doctores reales, con su consultorio y todo, mente carnal. Y muchos de aquellos tenían hasta estudios en teología para establecer de lo que yo acabo de hablar en esta noche. 40 años, amados, me han hecho la guerra como le ha dado la gana. Pero yo no dependo de mi intelectualidad humana, yo dependo de la sabiduría que da el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y yo le exhorto a ustedes en esta tarde ya, que no dependan de los dichos de los que ustedes escuchan, vayan a las Escrituras. Miren, la unción misma nos enseñará. Si usted verdaderamente está interesado en conocer cuál es la condición de su vida, cuáles son los requisitos establecidos por el Señor, usted va a vivir una vida pía y santa delante de la presencia del Señor, esperando ese día glorioso en el cual los cielos se abrirán y aparecerá el Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a buscar un pueblo limpio, sin manchas y sin arrugas. ¿A qué bando usted pertenece? ¿A los que viven en desobediencia, guiados por el espíritu de error y de mentira, de destrucción? ¿O usted quiere vivir bajo la unción del Espíritu Santo? Pablo dice que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos, amados, porque con la mente humana no podemos. Por eso es que tenemos tantas falsas doctrinas, tantas falsas enseñanzas, por hombres corruptos, llenos de envidia, de engaño. ¿De qué fuente usted va a depender? De los libritos que hay por ahí a millones. No quiere decir, amados, que muchos de ellos tienen puntos que son muy sólidos. Pero la mayoría, amados, lo que hablan es pamplina, apartados de la verdad. Y usted y yo, Jesús dice claramente en su palabra, yo no he venido a condenar. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, pero hay alguien que lo ha de buscar a ustedes. Es mi palabra en aquel día, en el día postrero, dice. Entonces, si la Biblia establece que en el día postrero es la consumación de toda la raza humana, ¿cómo me van a decir que el Señor ha de venir y va a reinar por 1000 años literal? Donde el pecador, dice el apóstol, mírame cómo tú andas, porque aquel día viene como en llama de fuego. ¿Cómo usted me va a explicarme a mí que el pecador va a estar, Jesús, qué bonito te ves hoy? Donde dice que Él viene en llama de fuego. Dice, mira ver que tú en aquel día, porque muchos van a lamentarse, pero es cuando vean que Jesús viene por segunda vez en llama de fuego. Pero usted y yo dice que hay un proceso. En el capítulo 15 de Primera de Corintios, verso 51, dice claramente que ahí es que vamos a ser levantados, vamos a ser resucitados. Y dice que esto mortal se vestirá de inmortalidad. ¿Verdad que lo dice muy claro? Y esto corruptible se vestirá de incorrupción. Es en ese día glorioso, amado. No se deje engañar más.
Así que si usted está viviendo en delitos y pecados, y ese día viene, y la resurrección viene, porque usted no me puede garantizar que mañana usted va a amanecer mirando al techo. A lo mejor usted no vuelve a ver más la luz del sol. Usted partirá a eterna perdición. El Señor le invita a que usted dé un paso de fe como hizo Marta. Todo es posible para el que cree. Y mi esperanza está centralizada en Cristo Jesús. ¿Lo estará usted? En esta mañana, ora al Señor. Padre, he hablado conforme a tu palabra, Señor. Padre mío, para que la fe no esté fundada en los hombres, Señor, sino que esté fundada en tu palabra, Dios. Y tu palabra son espíritu y son vida. Señor, levanta, Dios mío, los que están muertos en delitos y pecados, Señor. Da vida, Jesús, porque a eso tú has llegado, a dar vida y vida en abundancia. Sana a los que están enfermos, Señor. Liberta, Dios mío, a los cautivos. Padre, mira, Señor, bendice al pastor, Señor, al hermano Nelson, donde quiera que esté, Señor. Cuida de él, Dios mío. Guárdale tú, Señor, y tráele con bien. Padre, mira al hermano, Dios mío, Señor. Robert, que está enfermo, Señor. Sea curado por tus llagas, Señor, para la gloria tuya, Jesús. Mira, Señor, te doy gracias por esta oportunidad. Amén, amén y amén.